Si te estás preguntando si estas suculentas están hechas completamente de gelatina, la respuesta es... ¡La fiesta mágica! La respuesta es sí. Todas y cada una de estas plantitas, así como las piedritas de río y la maceta de barro, son hechas 100% de gelatina. En este video te mostraré cómo lo hice todo, pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita. En primer lugar vamos a hacer la maceta de barro. Voy a usar dos moldes porque quiero que mi gelatina sea de dos sabores diferentes, así sabrá mucho más rica. Este molde grande es un molde de ensalada que guardé y el más pequeño es un molde redondo. La idea es que quepa dentro del molde más grande. Ambos moldes van engrasados con un poco de aceite vegetal y refrigerados antes de usarlos. Para mi gelatina del centro voy a preparar una gelatina sabor Jerez de la marca de Gary. Está preparada en 3 tazas de agua caliente. Disolvemos perfectamente y así está lista para que la vaciemos a nuestro molde pequeño, que ya debe estar engrasado y frío. Refrigeramos por unas 3 o 4 horas hasta que la gelatina esté completamente cuajada y firme. Ahora voy a hacer una gelatina de leche condensada de la marca de Gary y les diré cómo la preparo para realzar su sabor. Así que necesitamos 1,5 tazas de leche regular, una lata de leche evaporada, una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de grenetina o gelatina sin sabor para mayor firmeza. Disolvemos la grenetina en 30 ml de agua a temperatura ambiente y dejamos reposar por 5 minutos hasta que se forme una esponja como esta. Mientras tanto vamos a calentar la leche y cuando esté bien caliente antes de que rompa en hervor vamos a vaciar el contenido del sobre de gelatina. Movemos perfectamente hasta que no haya ningún grumo y ahora vamos a incorporar la grenetina. Yo la disolví en el horno de microondas en intervalos de 15 segundos y una vez que está líquida la agregamos a nuestra mezcla de leche. Añadimos la cucharadita de vainilla y finalmente agregamos la lata de leche evaporada que le va a dar una consistencia cremosita y un sabor delicioso a esta preparación. Con esta preparación les queda un poquito menos de 1 litro, así que ya ustedes multiplican según la que necesiten. Yo en este caso hice 2 tantos, que es la que voy a pintar en color barro. Para lograr este color barro súper realista, voy a usar estos 3 tonos de colorante en gel, que son naranja, café y rojo, y voy a ir agregando de poco a poco hasta lograr el color deseado. Yo usé de guía una ollita de barro para igualar el color. Y me gustó mucho cómo quedó porque realmente era el tono idéntico. ¿Ustedes qué opinan? Ahora vamos a formar esta maceta. Aquí tengo mi gelatina de agua bien cuajada y mi gelatina de leche líquida y a temperatura ambiente. Pondré una capa delgada de la gelatina de leche, más o menos tendrá un grosor de medio centímetro. Y vamos a refrigerar por algunos minutos hasta que semicuaje. Es decir, que la gelatina todavía esté pegajosita y aguadita como esta que están viendo aquí. Esta consistencia es muy importante porque es la única forma de que las siguientes capas de la gelatina puedan pegar. Acomodamos con mucho cuidado la gelatina que va a ir en el centro y rellenamos por completo con la gelatina de leche restante. Ahora refrigeramos entre 4 y 6 horas o de preferencia toda la noche para que la gelatina esté completamente firme antes de desmoldar. Enseguida haremos las piedritas de río y cada una de las suculentas que son la estrella de esta gelatina. Para estas decoraciones necesitamos otra gelatina de leche, pero esta nueva preparación será mucho más blanca para poder pintar y mucho más firme para usarla en moldes de silicón. Aquí pueden ver la diferencia entre ambas. Para esta gelatina usaré nuevamente un sobre de gelatina de leche condensada de la marca de Gary, pero la haremos en 3,5 tazas de leche regular y agregaremos una cucharadita de vainilla transparente y 2 cucharadas de grenetina transparente también. Esta grenetina en realidad es grenetina de cerdo, así la puedes conseguir en tu país y la característica que tiene es que es cristalina. Disolvemos las 2 cucharadas de esta grenetina en 100 ml de agua y dejamos reposar por 5 minutos. Ahora preparamos como en la gelatina anterior. Calentamos la leche y vaciamos la gelatina. Agregamos también la grenetina ya disuelta y líquida y al final la cucharada de vainilla transparente. Vamos a separar una parte de esta gelatina para hacer nuestras piedritas. Aquí en la esquinita de este video les dejo el enlace con el video paso a paso de cómo se hacen estas maravillosas piedritas que se ven increíbles en la gelatina.
Son bien facilitas, divertidas y además pueden usarlas en un montón de temas diferentes. El resto de la gelatina de leche la vamos a dividir en pequeñas porciones que vamos a pintar de distintos colores para que se conviertan en nuestras suculentas. Estoy usando colorante vegetal comestible en gel en colores rojo, naranja, amarillo, distintos tonos de verdes, azul, negro y café. La idea es ir agregando el colorante poco a poco hasta conseguir los tonos deseados. Yo hice 5 tonos distintos de verde, un gris, rojo, naranja y amarillo. Obviamente ustedes pueden cambiar los colores por los que a ustedes más les gusten. Para dar forma a nuestras suculentas voy a usar moldes de silicón de grado comestible en distintos tamaños y distintas formas. Esto le va a dar una mayor dimensión a la gelatina y se va a ver mucho más realista. Engrasamos nuestros moldes con un poquito de aceite vegetal y añadimos la gelatina. Regularmente la gelatina se refrigera, pero en este caso, como son figuras muy delicadas algunas de ellas, el truco que yo les sugiero para poder sacar la gelatina de estos moldes muy delgaditos o con muchos recovecos es que la pongan a congelar. La gelatina de leche se puede congelar sin ningún problema y después se descongela y queda súper bien. La gelatina de agua no es tan recomendable congelarla, pero en este caso estamos trabajando con gelatina de leche, así que podemos congelar y miren, las figuras van a salir súper bien. Algunas no es necesario congelarlas, simplemente que estén bien cuajadas y es suficiente. Miren, aquí les estoy mostrando una gelatina que sí está congelada. No tiene que estar durísima, simplemente que esté un poquito más dura de lo normal y sale perfecto. De esta manera podemos desmoldar figuras que son muy complejas en su forma, pero como están congeladas, salen completas. Se dejan descongelar al aire libre y se secan con una servitoalla para quitar el exceso de agua. Ya que tenemos nuestras flores, vamos a dar vida a la maceta de barro. Así que para este momento ya debe estar bien cuajada nuestra gelatina. Vamos a desmoldarla. Y ahora les voy a enseñar a cambiar la forma de una gelatina. En este caso yo quiero que mi maceta sea redonda, así que voy a cortar este exceso que trae el molde y ahora vamos a darle forma con una cuchara caliente. Así es, con este simple truco que es poner una cuchara en agua hirviendo a que se caliente súper bien, vamos a pasarla sobre la gelatina de manera que se vaya derritiendo esa primer capa y vamos a irle dando la forma que nosotros queremos hasta que quede de esta manera. Y es precisamente esta técnica de la cuchara la que le da un efecto súper realista a nuestra gelatina y la hace que se vea idéntica al barro. Y bien, pues miren, ya tenemos nuestras florecitas aquí hechas. Lo único que nos falta es darle unos toquecitos finales, ponerle unos detallitos para que se vean súper realistas. Aquí a esta suculenta le estoy poniendo un poquito de la gelatina naranja que ya hicimos, pero le quito el exceso, así que únicamente va a quedar como un poquito de matiz o de sombrita naranja. También podemos usar matizadores o colorantes vegetales en polvo. En este caso estoy diluyendo con agua simplemente para crear una especie de pintura tipo acuarela que esté bien diluida y que apenas me dé un pequeño toque moradito, en este caso, que la haga verse muy realista, nada exagerado. Y también podemos combinar 2 tonos de matizadores distintos para darle más dimensión y profundidad a nuestra gelatina. Aquí les muestro también cómo pueden usar los matizadores, pero en seco. Aquí estoy agregando directamente sin diluir en nada, solo aplicando con el pincel. Y como pueden ver, se logran efectos distintos según la técnica que ustedes elijan. Para mí esta es la parte más creativa y divertida de hacer gelatinas o cualquier tipo de postre. Finalmente, ya que tenemos todo listo, es el momento de ensamblar nuestra maceta de suculentas. Así que simplemente estoy colocando las plantitas de gelatina encima de la maceta de barro. Primero acomodo las plantas más grandes y después relleno los espacios con las plantitas más pequeñas, de manera que se vean lo más bonitas y lo más natural posible. Como último paso vamos a acomodar las piedritas.
Y con un matizador aperlado les voy a dar un toque de luminosidad a estas piedritas para que resalten y se vean brillosas como piedritas de río. Ponemos una guirnalda colgando por aquí y ¿qué creen? Ahora sí estamos listos para admirar esta belleza de gelatina. A mí la verdad es que me gustó muchísimo cómo se ve y de sabor también quedó muy rica con esa combinación de sabores de agua y leche que hicimos. Así que realmente es un éxito asegurado. Ustedes cuéntenme cuál fue su parte favorita y a quién se la harían. A mí me gusta esta idea para el Día de las Madres o para el cumpleaños de alguien que ame las flores y las plantas. Gracias por acompañarme, los veo en el próximo video.